Baruch haba Beshem Yahuwah, Am Yisrael, le saluda a su el rabino Abiyahu Ben Yisrael. Voy a compartir con ustedes esta enseñanza que tiene por nombre Las 10 plagas. Tenemos mucho que aprender, así es de que tenemos que darle velocidad, porque esta enseñanza solamente quiero llevarla a cabo en una sola exposición. ¿Cuál es la intención y propósito de hablar sobre las 10 plagas? ¿Cuál es el propósito de Yahuwah? ¿Qué debe hacer el Am Yisrael? Estas son algunas de las preguntas que yo mismo me formulé antes de compartir esta enseñanza. Antes de responder a estas preguntas, quiero recomendar una enseñanza que grabé hace 4 años, el video 68, que tiene por nombre Juicios contra los dioses de Egipto. Ahí hablamos o tenemos otra exposición en referencia a esta enseñanza. Es un complemento, esta parte viene a ser la segunda parte de aquella ocasión cuando hablamos sobre los juicios, sobre los Elohim, sobre los dioses de Egipto. Para dar respuesta a estas 2 preguntas que acabo de hacer, 3 preguntas, primero debemos conocer cuál es la intención y cuál es el propósito. Podemos hablar de las 10 plagas como de una forma, ¿qué fue lo que Yahuwah hizo en cada uno de ellos? Pero nosotros necesitamos conocer qué es lo que Yahuwah quiere conmigo. ¿De dónde viene? ¿Por qué tanta insistencia Yahuwah en hacer una guerra contra los Elohim? Estando en presencia Faraón, que es el rey de Egipto, el regente, el que gobierna todo ese mundo, Egipto es una representación del mundo secular. Todo el mundo que está a nuestro alrededor hace una representación con Egipto. En Egipto se encontraban muchos pueblos de muchas culturas, muchas tradiciones, muchos dioses que había a ese alrededor, pero también se encontraba el Am Yisrael. Como actualmente, hoy en día, el Am Yisrael, las 2 casas, casa de Yehudá y casa de Efraín, nos encontramos nuevamente en el exilio. Las 10 plagas o juicio contra los dioses de Egipto tiene una intención de dar a conocer, primeramente, quién es el que tiene dominio, autoridad, poder, soberanía, tanto sobre los Elohim de Egipto, los dioses de Egipto, sobre los egipcios, así también como sobre los egipcios, y por supuesto sobre su pueblo Yisrael. Es sorprendente que durante muchos años yo estuve inmiscuido en religión y no me daba cuenta de este concepto de idolatría en que vivíamos. El enemigo nos ha metido muy profundamente en nuestra mente, en nuestro corazón, por todos lados. Como dicen, hasta en la sopa encontrábamos religión. Y esto es impactante porque no nos dábamos cuenta. No somos capaces de mirarlo, pues estábamos tan inmersos en la oscuridad y en la ceguera de nuestro Rúa que inmediatamente nosotros nos poníamos a la defensiva. Cualquier cosa que tocaban en relación con nuestra religión, nosotros lo defendíamos a capa y espada, sea cual sea la razón. Pero esto es lo impactante, que estábamos inmersos en la religión y nosotros no nos dábamos cuenta. Defendíamos la mentira, el engaño, defendíamos la religión, nos volvíamos abogados del diablo, porque defendemos sus propios intereses. ¿Por qué razón nosotros defendemos los intereses del mismo enemigo? A pesar que estamos siendo engañados, estamos siendo burlados, ¿por qué razón nos volvemos, por qué razón nosotros nos volvemos defensores de las cosas del enemigo? Lo digo abiertamente, defensores del diablo, defensores de Hasatán, defensores de sus mentiras, hasta que nosotros venimos al conocimiento del Torah de Yahuwah, su palabra, su instrucción. Es como entonces nosotros comenzamos a tener luz en nuestra propia vida. Yahuwah permite que abra nuestros ojos, nuestro entendimiento, nuestro corazón. ¿Por qué razón lo seguimos defendiendo? No nos dejamos ni siquiera por un momento que Yahuwah meta su mano
saque todo aquello que nos impide mirar la luz, lo que nos dice Juan 1:14. Él, Yahushua, en él está la luz y la vida de los hombres. Yahushua HaMashiach es una máxima revelación por causa de su nombre sobre la tierra, la verdad de la luz, de su esplendor, nombre sobre todo nombre. Quizá usted se va a preguntar por qué Yahushua, por qué no con el nombre que usted conoce. Anteriormente, como yo le decía, yo conocía muchos nombres igual como en la religión. ¿Por qué entonces algunos le conocen como Jesús? Jesús es un nombre de origen español o de latín que viene de Iesus. Este a su vez viene del griego Iesous. ¿Por qué entonces algunos le dicen Yeshua o Yahshua? Este nombre viene del hebreo antiguo y aparece con relación a Josué. Si usted revisa los últimos capítulos del libro de Deuteronomio, de Barín, Yahuwah le dice a Moshe Rabbeinu: llama a Josué, a Yahshua o Yahoshua, llámalo, ponle tu mano, ponle una porción de tu rúa sobre la vida de Yahshua. Anímalo, fortalécelo, porque él es el que va a introducir al pueblo de Israel para poseer la tierra. Así es de que, comenzando con el libro de Yahoshua o Josué o Yahshua, es como él comienza esta relación cuando Yahuwah le dice: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Esta relación que nosotros conocemos como Yahshua, Yahoshua o Yeshua, como en muchos lugares le conocen, tiene otra variante también, como Josué, y es Yehoshua o Yahoshua. Esto ya lo hablamos, lo explicamos en una enseñanza específica, en donde Yahushua HaMashiach no es Yahshua o Yahoshua como Josué. Son dos personajes completamente diferentes. Sin embargo, Josué es una sombra, un tipo de Yahushua HaMashiach. Entonces, ¿por qué nosotros le llamamos Yahushua? Vamos a ver lo que nos dice el libro de Hechos de los Talmidim, de los discípulos. En hebreo es Maseh Sholiahim, capítulo 4, verso 12. Y no hay salvación en ninguno, porque no fue dado nombre extraño, nombre diferente, sobre los hijos de los hombres bajo el firmamento, en quien, en él, por medio de Yahushua, seremos salvos. Este pasaje constantemente lo repetíamos cuando estábamos en la religión. No hay otro nombre. Si no hay otro nombre, entonces ¿por qué hoy en día conocemos Jesús, Yeshua, o Yehoshua, o Yahshua, o Yahoshua? ¿Y por qué muchas personas no conocen el verdadero nombre de Yahushua? Este nombre de Yahushua, que en un momento les voy a mostrar de forma escrita, como en una imagen, cómo es que se escribe el nombre de Yahuwah, nuestro Creador, y el nombre de Yahushua. Y usted se va a dar cuenta que es una sola persona, la misma persona. Si usted nombra a Jesús y después nombra a Dios, para empezar, Dios no es un nombre, sino un título. Sin embargo, no es un nombre. Si usted menciona a Jesús y menciona a Jehová, Jehová son dos nombres diferentes. Si usted nombra a Jesús, o Yehoshua, o Yeshua, y menciona a Yahvé, o Yahweh, son dos nombres completamente diferentes, aún en la misma escritura. Vamos a revisar según Maseh Sholiahim, Hechos capítulo 4, verso 12. Y no hay salvación. Esta palabra salvación es la palabra Yeshá, que ahorita la vamos a revisar. ¿Qué quiere decir? ¿De dónde viene? La siguiente palabra dice: no hay salvación o liberación en ninguno. En ninguno hay salvación ni liberación, porque no nos fue dado un nombre extraño, un nombre diferente. ¿Por qué dice extraño esta palabra? Ki lo nitan shem aher.
Kilo Nitan Shem Aher. No nos fue dado un nombre extraño, un nombre diferente. Entonces, ¿por qué le cambiaron el nombre? Luego dice, Libnei Adam Tahat Hashamain, sobre los hijos de los hombres, bajo el firmamento, bajo el cielo. Asher bo niba shea, en quien por él, por medio de Yahushua, seremos liberados, libres, salvos, redimidos. La primera palabra, Aher, aparece en esta palabra, no es dado nombre extraño. Strong H 312, que viene de otro. Ahar, ahorita lo vamos a revisar. Aher significa posterior, siguiente, otro, ajeno, extraño, próximo, segundo, siguiente. Porque no nos es dado nombre Aher, extraño, ajeno. ¿Por qué no nos es dado nombre ajeno? Porque en el idioma que se escribió toda la escritura, desde el libro de Génesis, Bereshit, hasta el libro de Apocalipsis, Revelación, Gilyaná, Gilgalut, nos ha sido dado un solo nombre. Y no puede ser extraño, no puede ser en otro idioma, ni en otra lengua. Tiene que ser hebreo. Todos los discípulos de Yahushua hablaban hebreo. Por lo tanto, los escritos fueron escritos también en hebreo. Entonces, ¿por qué razón se toman estos nombres Jesús? Y déjeme decirle, por favor, usted no se moleste, no se enoje, porque yo no estoy hablando ni en contra del cristianismo, ni en contra de aquellos que conocen el nombre de Jesús, de Dios, de Elohim, de Hashem. Yo no estoy teniendo ningún ataque, ni mucho menos tengo la intención de lastimar su corazón. Antes bien, mi intención y mi propósito es que usted conozca esta verdad. ¿Por qué razón Yahuwah trae una guerra contra los Elohim? Los Elohim que están en el mundo. Y esa es precisamente lo que yo conocí hace muchísimos años. Desde que yo nací en una casa en donde la cultura, la tradición, la costumbre era ser católico. Una vez que yo comencé a conocer a una persona que me compartió como cristiano el nombre de Jesús, pero ya no de una forma católica, sino de una forma cristiana, aunque ambas son la misma condición, tanto el católico como el cristiano evangélico, es lo mismo, es una separación. El evangélico, cristiano evangélico, dejó de alguna manera de adorar los santos que tiene la Iglesia Católica. Pero finalmente viene de la misma raíz, viene de del mismo linaje, tiene la misma cobertura, le llaman Jesús, ambos le llaman Jesús. Espíritu Santo, tanto el católico como el cristiano evangélico conoce como Espíritu Santo. Le conocen como Dios, tanto el católico como el evangélico le llama Dios. Hay algo particular que quizá usted no se haya dado cuenta. Posiblemente usted no se ha percatado. La misma escritura nos habla de celebraciones, tiempos señalados, tiempos asignados, lo que hablamos en la enseñanza anterior, tiempos de celebración que están escritos aquí en su escritura. Usted lea por favor en su misma Biblia, Levítico capítulo 23, y se va a dar cuenta que ahí dice, usted tiene que cumplir durante todas sus generaciones, por la perpetuidad, para siempre. Usted lo tiene que llevar a cabo. El cristiano no sabe ni siquiera, algunos ya no celebran Navidad, pero de alguna manera se reúnen para hacer una cena, invitar a personas nuevas, que este es el propósito, traer más adeptos al conocimiento del Jesús evangélico. Hacen una cena. No, nosotros ya no celebramos Navidad. Nosotros ya no ponemos arbolito de Navidad. Algunos sí, algunos no. Pero finalmente no conocen los tiempos señalados de Yahuwah. Esto fue lo que a mí me sucedió. Yo pasé la misma condición. Cuando nuevamente soy trasladado por medio de un video del actual rabino Netanyahu Ben Israel, que es mi rabino,
y que él tiene una enseñanza que se llama Caín, no es hijo de Adán, cuando yo vi ese video yo quedé impactado. De verdad, tardé un mes en darme cuenta para investigar si es lo que estaba diciendo era verdad. En un mes yo renuncié completamente a todo lo que mi preparación, mi conocimiento. Estuve estudiando escuelas bíblicas, estuve estudiando para ser un pastor. Toda Rabá Yahuwah que no lo permitió. Hoy en día Yahuwah me ha nombrado como rabino y tengo la responsabilidad de enseñar. ¿Qué voy a enseñar? Lo que antes yo no conocía. Y hoy, por medio de su Torah, de su palabra, de su instrucción, doy a conocer para todos ustedes. La palabra raíz de esta palabra ajer es la palabra ajar, es una palabra raíz, significa holgazanear. Lo que les decía, no nos fue dado nombre extraño. La palabra ajar significa holgazanear, estar atrasado. Por implícito, postergar, como dejándolo atrás, no poniendo empeño, no poniendo atención, sino holgazanear, como me quedo sentado, me quedo dormido, no investigo, no indago, no averiguo. Significa demorar como retrasarse. ¿Por qué razón? Muchos de los pueblos que han estado en Egipto, en Misraim, se han quedado retrasados. Algo que sucede cuando el pueblo de Israel iba camino en el desierto, dice que llegó Amalek y comenzó a atacar, y aquí está esta palabra, aquellos que estaban demorados, que estaban atrás, no de color morado, sino retrasados, que estaban holgazaneando y se quedaban hasta atrás. Como hoy en día muchos, aún en nuestra propia congregación, personas que han conocido el nombre de Yahuwah, pero no ponen interés, no tienen deseos, no participan, se quedan callados, se quedan mirando desde las gradas, no entran al centro, no quieren participar. ¿Por qué? Porque está sucediendo esto. Se están demorando, están holgazaneando, como dice esta palabra, se están retrasando, postergando, se están tardando. Aquí lo tenemos. Vea usted, revise el Strong H309, la palabra ajar, y usted se va a dar cuenta que lo que le estoy diciendo no es una mentira. Nos duele escuchar la verdad, nos duele escuchar en nuestros propios oídos que nos digan que soy un holgazán, que soy un mediocre, que soy un atrasado porque no quiero avanzar. Bueno, esta es una decisión que cada uno de nosotros le pone interés a las cosas en relación con nuestro Creador. No todos tenemos el mismo deseo, no todos tenemos el mismo fuego. Algunos por interés. Yo solamente quiero salvarme, quiero pasar el charco, yo solamente quiero pasar de panzazo con 6. No me interesa tener 7, 8, 9 o 10. Que pase aunque sea, con eso me conformo. La siguiente palabra que vamos a ver, Asher bo nivashea, quien por él, por medio de Yahushua, seremos salvados o liberados. Nevashea es una palabra en futuro, primera persona, futuro, primera persona. La palabra raíz es la palabra Yasha o Yesha, Strong H3468. Viene de otro Strong, viene de Yasha, ahorita lo vamos a revisar. Esta palabra Yesha significa libertad. Así es de que el que vino o el que fue enviado a liberarnos. Aquí es la palabra. Liberarnos, darnos libertad, darnos posteridad para que nosotros continuemos con nuestra vida y la de nuestros hijos. También significa salvación. Salvación por cuanto nos redime de ese lugar de esclavitud. ¿Qué quiere decir Egipto? ¿Qué quiere decir Misraim? Un lugar de esclavitud. Eso quiere decir Egipto. De una forma práctica, sencilla y fácil de entender. Esta palabra también significa socorrer, seguridad.
La palabra raíz de esta palabra Nebashea, que viene de Yeshá, Strong H 3467, la palabra Yashá, significa estar abierto, ancho, libre, estar seguro, algo que causa libertad o que nos ayuda a socorrer. También significa amparar, ayudar, conservar, dar, defender, favorecer, guardador o guardar, libertador, librar, rescatar, salvación, salvador, salvar, socorrer, vengar. Vuelvo a leer este pasuk porque esto es muy clave para nuestra enseñanza. No hay salvación, como ya lo vimos hace un momento, la palabra Yashá. No hay liberación, no hay libertad en ninguno. En ninguno tenemos esta libertad. Porque no nos fue dado un nombre extraño o diferente. ¿Por qué nombre diferente o nombre extraño? Porque el lenguaje que se escribió fue hebreo. Sobre los hijos de los hombres que están bajo el firmamento, en quien por él, por medio de Yahushua, que es el que vino, descendió del Shamaín un enviado de Yahuwah para liberarnos, para ser libres. Tenemos que pedirle a la Ruach HaKadosh que abra nuestro entendimiento, que abra nuestro corazón y que nosotros no defendamos lo indefendible. La intención no es lastimarle, sino la intención es darle a conocer esta verdad. Dice, Anoji, Yahuwah be'ein milbadai Moshiach. Así es como dice en hebreo. Anoji, Yahuwah be'ein milbadai Moshiach. Relaciona usted esta palabra Moshiach. También vamos a ver qué significa, qué representa, qué quiere decir. Viene de la palabra Yashá, que ahorita la vamos a revisar. Pero repite 2 veces Anoji, yo soy Yahuwah. Y no hay milbadai aparte de mí, está diciendo Yahuwah. Usted sígame por favor con su escritura. Revise lo que dice su escritura. Vea lo que yo le estoy diciendo. Yo soy Yahuwah y no hay aparte de mí, no existe aparte de mí, Moshiach, Salvador. La palabra milbadai, que dice aquí, no hay aparte de mí, Strong H 1107, biladei, quiere decir, es una forma constructa de un plural, no hasta, excepto, no hay, pero dice excepto, sin, además de, excepto, nuevamente, sin. ¿Qué quiere decir estas palabras? Excepto, quiere decir que nos está advirtiendo. Primeramente, dice dos veces esta palabra. Anoji, Yahuwah be'ein, milbadai, aparte de mí, Moshiach. Milbadai quiere decir aparte de mí, no hay aparte de mí, pero también es correcto, como dice el Strong, no hay excepto, no hay, no hasta, en relación, está mirando está dejando una puerta abierta para Yahushua HaMashiach, para el Redentor. No hay aparte de mí o además de mí, Moshiach, Salvador. El Shem Kadosh de Yahuwah tiene muchísimos significados, muchos, el Shem Kadosh de Yahuwah. Uno de ellos, o uno de entre muchos significados, es el existente, o el que existe en sí mismo. Yahuwah, el existente, o el que existe en sí mismo. Es uno de los significados del nombre de Yahuwah. Tiene muchísimos significados. Para eso, para identificar el nombre, se le ha dado algunos subtítulos o títulos, como el Shaddai, el Todopoderoso, Yahuwah, mi sanador, Rafa, Yahuwah, mi libertador, Yahuwah, el
el que me protege, el que me cubre, Yahuwah mi Salvador, tiene muchísimos nombres, muchísimos subtítulos. O el nombre es uno, pero subtítulos tiene muchos. Yahuwah no es creado, Él no fue creado. Él existe desde la perpetuidad hasta la perpetuidad. No tiene principio de días. Yahuwah es antes que existieran todas las cosas. Podríamos numerar muchísimos calificativos, adjetivos, solo para demostrar lo que ya está escrito en su Torah. Yahuwah mismo no se compara con Elohim, con dioses, pues de ellos se escribe: tienen ojos y no ven, tienen boca, no hablan, tienen orejas, pero no oyen, tienen manos, pero no palpan, tienen pies y no caminan. Aquí está repitiendo 2 veces Anojí, Anojí, 2 veces la palabra. Yo, la palabra Anojí significa yo, o significa también mí, de mi persona. Palabra muy parecida con la palabra Aní, que también significa yo o mí. La diferencia es que uno está en forma constructiva, Aní, yo, y viene la siguiente palabra como Anihu, yo soy él, Anihu. Estos pronombres que nosotros vamos a ver, tanto Anojí como Aní, en primera persona del singular es la palabra Aní, significa yo. Plural significa o quiere decir Anaknu o Anu, nosotros. Segunda persona del singular, en masculino se dice Atá, en femenino At. Segunda persona, masculino plural, Atem. Segunda persona plural femenino, Aten, con N. Significa nosotros o nosotras. Tercera persona, singular masculino, significa Hu, como él. Singular femenino, Hi, que quiere decir ella. Plural masculino, tercera persona, Hem, ellos. Plural femenino, tercera persona, Gen, ellas. Gem masculino con M y gen femenino ellas con N. Esta repetición de la palabra Anojí no es una equivocación, sino es una confirmación como verdadero. Cuando se repite 2 veces, está afirmando completamente que eso es. Cuando José el soñador, Josué, tuvo un sueño, ¿se acuerdan de las vacas flacas, vacas gordas, y de las espigas menudas y espigas abundantes? Está confirmando 2 veces el sueño cuando Faraón. Aquí escuchamos nuevamente 2 veces la palabra Anojí. Está confirmando. También significa una doble redención. Doble redención. Cuando salió el pueblo de Israel, dirigidos por Moshe Rabbeinu, y la segunda redención, yo, hablando de Yahuwah, la segunda redención es cuando viene por la casa de Efraín. Así es de que la segunda redención, el segundo éxodo, no vamos a salir todas las 12 tribus de Israel, sino las 10 tribus de la casa de Efraín o casa de Israel, que corresponde que estamos esparcidos en el mundo, usted y yo, y muchos que pertenecen al pueblo de Efraín, casa de Israel, al pueblo de Israel, vamos a tener un segundo éxodo, solamente para la casa de Yahudá, porque para eso vino Yahushua. Él claramente dice: yo solamente he venido por las ovejas perdidas de la casa de Efraín. Entonces este segundo éxodo, la casa de Yahudá o los judíos, ellos ya están con Yahuwah. Por esa razón no creen en el Moshiach, que usted y yo conocemos. Así se llame Jesús, así se llame Yeshua o Joshua o Yahushua. Ellos no lo creen. Creen que va a venir como el hijo de David. Pero a ellos lo representan, a Yahushua,
como hijo de David, como rey. Pero nosotros, la casa de Efraín, lo conocemos como el Kohanim, el sacerdote, el que da su propia vida como sacrificio para rescatar a la casa de Efraín, a su pueblo. De esto vamos a hablar en la siguiente enseñanza. ¿Cómo está relacionado? ¿Por qué casa de Yahudá o los judíos no creen en Yahushua, pero la casa de Efraín sí? A nosotros se nos fue dado abierto estos ojos para poder entenderlo, de cualquier razón o cualquier forma como usted lo conozca. El segundo, cuando venga por la casa de Efraín, que se encuentra entre las naciones, como sucedió en el primer éxodo, que se encontraban adorando y sirviendo a Elohim extraños. Hoy en día, nosotros estamos adorando a Elohim, nombres que no nos han sido dados, pero porque fuimos envueltos, fuimos conquistados, fuimos esparcidos por causa de esta conquista, tanto de Roma como de Grecia, y hubo una influencia hasta estos últimos tiempos. Después de 2000 años, continuamos con ese mismo concepto, con esas mismas palabras, con esa misma teoría, con esa misma ideología, con esa misma filosofía, con esa misma religión. Solamente que una vez que yo conozco el nombre de Yahuwah, el nombre de Yahushua, nuevamente yo salgo de ahí. Ya mi corazón ya no está en la religión, ya no está en la Biblia, está en el Torah, algo muy diferente, está en el Torah. También significa, estas dos veces, Anojí, Anojí significa el pacto inicial que aparece como Yahuwah Sebaot de los ejércitos, y la segunda Anojí como un pacto renovado, el Brit Hadashah o nuevo pacto. Aparece como Yahushua HaMashiach, el ungido de Yahuwah. Nuevamente volvemos a leer Yeshayahu, Isaías 43, verso 11. Anojí, Anojí, yo soy, y no hay aparte de mí, Moshiach, Salvador. Vamos a ver esta palabra Moshiach, que viene del Strong H 3467, es la palabra Yashá. Ponga mucha atención con este significado, porque esto va a revelar verdaderamente qué es, quién es Yahuwah, por qué Yahushua y por qué no los otros nombres. Esta palabra significa estar abierto, ancho o libre, estar seguro. También significa liberar, apartar, ayuda, defender, guardador, libertador, rescatar, salvación, vengador, Yashá. Moshiach, esta palabra Moshiach aparece en la escritura 18 veces. Le voy a dejar estas referencias donde aparece la palabra Moshiach. Usted tiene que buscarlo y lo tiene que marcar. Ya le dije que significa Moshiach, Mo. Aquí no dice Mashiach. Mashiach es otra palabra. Moshiach hace referencia al Redentor, al que rescata, al vengador, al libertador. No hay otro que salve. No hay otro Moshiach. Por lo tanto, cuando Yahuwah envía a Yahushua HaMoshiach, no viene, esta palabra Moshiach significa ungido de Yahuwah, o ungido como Mashá, ungido con aceite, no de los hombres. Los judíos están esperando al Mashá, al ungido de David, al hijo de David como Mashá, como rey. Aquí tenía uno que sumergir en aceite, poner aceite en su vida, ungirlo como Kohanim y como rey. Solamente existen estas dos posibilidades. La casa de Yahudá cree en David como el rey, pero la casa de Efraín como el Moshiach, Kohanim, el ungido de Yahuwah. En relación con esta palabra raíz, Yashá, del Strong H 3467, aparecen 206 veces. Existe otra palabra, Strong H 4190, Mosha,
de H3467, que significa salvación. Aparecen otras palabras en una relación y una similitud. Strong H4886, la palabra mashach. Esta es una palabra raíz, significa frotar con aceite, ungir, consagrar, que aunque nosotros no utilizamos esta palabra consagrar, también significa pintar, elegir, ungir, ungido, untar. Strong H4910, mashal, significa gobernar, apoderarse, dominador, dominado, dominio, gobernador, gobernante, príncipe, regir, reinar, regla. Hay otras palabras que nosotros en nuestra congregación no usamos. No la usamos en el sentido porque están relacionadas con Elohim, con Baales, con demonios, como la palabra enseñorear, la palabra señor, la palabra señorear o señorío. La palabra señor significa Baal, y un Baal es un demonio. Para que no se vaya usted a espantar, para que usted no se espante, tampoco diga, están diciendo cosas. Bueno, usted tiene la oportunidad de investigar. Lo hemos enseñado muchas veces cuál es esa palabra raíz, pero yo les decía al principio de esta enseñanza, nosotros defendemos al mismo Hasatán, al mismo demonio, al mismo diablo. Nos volvemos abogados del diablo, porque no queremos escuchar, no estamos abiertos, no estamos receptivos a que alguien les pueda enseñar con la verdad, con el Torah de Yahuwah. Yo no tengo ninguna intención de cubrir, decir mentiras, ni de volverme un abogado del diablo. Por el contrario, soy un enemigo de Hasatán. Vamos a ver esta lámina. Van a ser 3 imágenes en relación con Yahuwah y Yahushua, y con esta palabra que acabamos de ver, la palabra Yashá, del Strong H3467. Vamos a ver en referencia a lo que nos dice Isaías 43, verso 11. Usted tiene que ver la relación letra hebrea correspondiente a una letra hebrea. Y la palabra Yashá, que significa salvación, usted se va a dar cuenta que tiene esa palabra en Shu. Yahu, Shu, ahí es la palabra Yashá, ahí aparece. Vea usted, por favor. Cuando Yahuwah sacó al Am Yisrael de Misraim, de Egipto, envió a Moshe Rabbeinu y le dijo: tú serás Elohim para Faraón, y Aarón, tu Aj, tu hermano, será tu Nabí, tu mensajero, tu portavoz. Shemot, Éxodo, capítulo 7, verso 1, nos dice: y dijo Yahuwah a Moshe: mira que te he constituido como un Elohim, como un Dios, como un justiciero para Faraón. Y Aarón tu Aj será tu portavoz, tu intérprete, también conocido como tu profeta. Strong, vamos a ver el significado de la palabra Elohim. Si Yahuwah tenía una intención, una guerra contra los Elohim, entonces, ¿por qué Yahuwah nombra a Moisés como Elohim delante de Faraón? Vamos a ver ese significado. Tiene 2 conceptos. Primero, los Elohim, que están en contra de Yahuwah, como queriendo recibir honra, queriendo recibir gloria, que está otra palabra, pero tengo que mencionarla
por cuestión que hay alguien que está aprendiendo y tiene que conocer. Alguien que está recibiendo honor, gloria, que está recibiendo bendiciones por parte del pueblo, regalos, dádivas. Pero Yahuwah le nombra a Moshe Rabbeinu Elohim. ¿Qué quiere decir? Strong H 430, la palabra Elohim, es un plural de Eloa, H 433, Eloa, creador. Elohim significa dioses en el sentido ordinario. Los dioses, cualquier dios, lo acabamos de ver, no existe nadie aparte de mí. No hay nadie. Entonces los Elohim se hacen pasar por Yahuwah para robar, chupar tu energía, para chupar tu voluntad, para absorber toda tu deseo de adoración, de servicio, de inclinarte, de postrarte delante de Yahuwah, nuestro Creador. Eso es lo que hacen los Elohim. Ocasionalmente se aplica como una forma referente a magistrados. Un magistrado, aquel que ejerce juicio. Algunas veces como superlativo en relación con ángeles, dioses, como cuando aparece en el libro de Job. Y vinieron los hijos de Elohim, los ángeles, o los hijos de Elohim en relación con los ángeles. Elohim también significa grande, también significa ídolo, por esa razón, y por esta razón nosotros no utilizamos un ídolo como un título de Yahuwah, no lo utilizamos, sino este significado de ídolo más en relación con aquel que está usurpando un lugar que no le corresponde. Un ídolo, una imagen de piedra, de yeso, madera, pintura, lo que sea. Elohim también significa juez, poderoso, rey. Vamos a ver cuando Yahushua HaMashiach fue enviado por Yahuwah. Primero ya vimos lo que fue enviado por Yahuwah a Moshe Rabbeinu. Ahora vamos a ver cuando fue enviado Yahushua HaMashiach. Primera de Juan, Yohanan Aleph 4, verso 14. Y nosotros hemos visto y testificamos, Behaida, de que envió Yahuwah, el Padre, al Hijo, para redimir la tierra. Kishalak Haab Aleph Tab Haben, que envió Yahuwah el Padre al Hijo, Goel Haaretz, para redimir la tierra. Y aparece la palabra Goel. Goel quiere decir redentor, el que redime, el justiciero, Goel. Yohanan, Juan 3, verso 17, porque no envió Yahuwah, Elohei, el Creador, a su Hijo. ¿Cómo se llama su Hijo? Yahushua. Lo que acabamos de ver en la lámina anterior, en la imagen. ¿Por qué Yahuwah? ¿Por qué Yahushua? Porque no envió Yahuwah a su Hijo al mundo, Ha-Olam, para condenarlo, es decir, para culparlo y juzgarlo. Para eso no lo envió Yahuwah, todavía no. Hasta la segunda redención, entonces ahora el Hijo Yahushua va a traer juicio sobre los Elohim, por aquellos de la casa de Efraín, sino con la finalidad de liberarlo, de rescatarlo, Bi Basha, Bo Haolam, del mundo. ¿Por qué la Escritura, como nos dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna? ¿Por qué dice al mundo? Al Olam. Nuevamente, Moshe Rabbeinu fue enviado al Olam, literalmente a Egipto. Yahushua va a ser enviado al Olam, al mundo. ¿Por causa de qué? La casa de Efraín se encuentra mezclada dentro del mundo, dentro de las naciones paganas, dentro de muchas religiones, muchos Elohim, muchos dioses. Entonces, para darle oportunidad a que el pueblo de Israel, casa de Efraín,
sea sacada de ese lugar, les da la oportunidad, no solamente a la casa de Efraín, sino a todas las naciones, a todos aquellos que quieran venir delante de Yahuwah. Muchas personas, estando en Egipto, en el mundo, lo primero que conocieron fue el nombre de Jesús. Ese fue el primer nombre que yo conocí. Yo también lo conocí. Pero ahora me doy cuenta, por medio de esta revelación, que Yahuwah abre mi entendimiento, abre mis ojos, abre mi corazón, para que por medio de la Ruach HaKodesh me revele cuál es su verdadero nombre. No hay otro creador, no hay otro salvador. Isaías 45, 21. Declarar y presentar su caso, sí, que deliberen juntos. ¿Quién ha anunciado esto desde la antigüedad y no ha declarado desde entonces? Dice, Halom Ani, ¿no soy yo Yahuwah? Haces una pregunta, ¿no soy yo Yahuwah? No hay más creador, Be'ein od Elohei, no hay más creador aparte de mí, Milvadai, aparte de mí no hay creador. Un creador justo y salvador no hay ninguno aparte de mí. Verso 22. Vuélvanse a mí y sean salvos. Vejí Basheu, sean salvos todos los que vienen de los confines de la tierra. Aquí está. ¿Quiénes son los que vienen de los confines de la tierra? La casa de Efraín. La casa de Efraín que viene Yahushua HaMashiach, su Redentor, por este pueblo que está nuevamente en Egipto, en Misraín, cumpliéndose lo que dice la Escritura. La casa de Yahudá ya fueron sacados, igual con la casa de Efraín. Pero la casa de Efraín se rebeló contra Yahuwah y nuevamente Yahuwah nos dijo que no teníamos que regresar. Por ese ahabá que tiene hacia nosotros, Yahuwah nos está dando esta oportunidad. Dando la oportunidad por medio de su nombre, que ahorita quiero dar un ejemplo para que usted lo pueda entender, porque Yahuwah nos da a conocer su verdadero nombre. Verso 22, vuélvanse a mí y sean salvados todos los que vienen de los confines de la tierra, porque yo soy Elohei, el Creador, no hay otro. Si Yahuwah es el único que salva, y Yahushua es el enviado de Yahuwah para que libere, para que salve a su pueblo de entre las naciones, de entre Misraim, de entre Egipto, quiere decir que al darnos esta oportunidad a la casa de Efraín, también les está dando la oportunidad a todos aquellos que quieran conocer su verdadero nombre. Vamos a ver la definición y concepto de la palabra Torah. Quiero que vean ustedes esta imagen antes de hablar la definición de Torah, la palabra Torah. Revísela, vea qué significa. Hay una flecha apuntando hacia el centro. Aquí tengo un aro. Ustedes han visto ya este aro. La palabra Torah, que está dando una flecha, como si esto fuera este lugar donde se clavan las flechas. Viene la flecha y se tiene que incrustar en la parte central. Estoy señalando la parte central aquí, la parte central. Como este Torah que tiene que venir, esta flecha, la palabra tiene que dar en el centro de nuestro corazón. Aquí tiene que quedar esta palabra Torah. Vea esta imagen, por favor. La definición de esta palabra, Strong H8451, Torah, que viene de otro Strong H3384. Pero vamos a ver esta definición. Torah significa precepto, estatuto, específicamente el decálogo, que son las 10 palabras o 10 mandamientos.
también conocido como Pentateuco, los 5 primeros libros, que esta es la base, esta es el fundamento en el cual toda la escritura, si los 5 primeros libros son la base, el fundamento, quiere decir que los primeros discípulos que escribieron el Nuevo Testamento tenían que basarse en lo que dice los 5 primeros libros. No se tenían que inventar una religión nueva. Si alguien ponía un concepto diferente a lo que está en el Torá, definitivamente es una doctrina, una religión, una filosofía, un dogma que no ha sido enviado por Yahuwah. Lo que fue enviado por Yahuwah, dado por las palabras de Moshe, de Moisés, eso es lo que nosotros tenemos que construir sobre esa base, sobre el fundamento. Si nosotros construimos nuestra casa sobre la arena, es como construirla sobre la religión. Pero si la construimos sobre la roca, que es Yahushua HaMashiach, lo que dice Juan 1:1, el verbo se hizo carne, el verbo quiere decir Torah, el verbo quiere decir la palabra, los 5 primeros libros, ese es el fundamento. Si hay otro fundamento, entonces se está brincando, está violando completamente el Torah de Yahuwah. La palabra raíz de Torah, Strong H 3384, la palabra yará, significa fluir como agua. ¿De dónde salía agua? De la roca o de la peña cuando estaban en el desierto, que Yahuwah le dijo a Moisés, golpea la roca o háblale a la roca. Aquí claramente dice fluir como agua, como cuando viene agua tanto de arriba del Shamaín como una lluvia. Colocar o lanzar una flecha, lo que les decía hace un momento, esta palabra yará quiere decir lanzar la flecha y que quede incrustada en el centro. El centro tiene que ser el fundamento, la raíz. También significa apuntar como con un dedo, señalar específicamente él o aquello o eso. Destacar como enseñar, asaetear como una saeta, una flecha, un dardo que tiene que dar en el centro. Arrojar, dirigir, enseñar. Esta palabra de enseñar es lo que estoy haciendo el día de hoy. Estoy enseñando lo que dice la Escritura, lo que dice el Torah, no lo que dice mi religión, no lo que dice mi pastor, no lo que dice mi maestro de doctrina, sino lo que dice la Escritura. Eso es lo que estoy haciendo, enseñar. Para que esta enseñanza dé en el blanco de su corazón, y usted vuelva a Yahuwah, a su Creador, y Él le dé libertad. También quiere decir instruir, lluvia, maestro, manifestar, mostrar, poner, saciar, seña, tirar. Cuando nosotros somos guiados por la Rúa de Yahuwah, nos lleva al Torah y nos enseña su instrucción. ¿Qué es el Torah? Si usted tiene una Biblia, ese es el Torah de Yahuwah. ¿Qué es lo que pasó? Muchas veces quitaron el nombre de Yahuwah y le pusieron Dios. O le pusieron otro nombre que no es Yahuwah. Los judíos muy astutamente dijeron, se nos olvidó, ya no nos acordamos, no sabemos qué letras son las que lleva, pero decimos otras cosas en relación con ello, para que el pueblo de Israel, la casa de Efraín, no sepa, se pierda. Eso tiene la intención, porque tienen celos. La casa de Yahudá o los judíos tienen celos de muchos de nosotros, incluso de los cristianos, que estamos retomando con fuerza, con vigor, con valentía. Estamos nuevamente recurriendo a la Escritura, aunque ellos no nos quieran decir cuál es su nombre. Yahuwah nos ha revelado cuál es su verdadero nombre. No necesitamos del judío. Necesitamos de la voz de la Ruach HaKodesh que hable a nuestra vida para que nos revele su verdadero nombre. Para
el judío eso le causa ser egoísta, le causa envidia, tiene envidia de la casa de Efraín. Dice el verso 33, Yirmiyahu 31-33, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel. Dice casa de Israel. Cuando dice casa, está hablando de las dos casas, casa de Israel y casa de Yahudá, o judíos, casa de los judíos. Aquí dice casa de Israel. ¿Quién es casa de Israel? Todos aquellos que conocemos a Jesús, a Yeshua, o como le llaman unos, Yahshua HaMashiach. Pero todas esas personas que conocemos en relación con Yahushua, que vino hace 2000 años, murió en un madero para darme libertad, salvación a mi vida, todos ellos somos casa de Efraín. Así como esta Diana, que tiene diferentes círculos, diferentes formas, la parte central es la parte más importante, pero también están las orillas. La orilla, si usted lanza una flecha, permítame, si usted lanza una flecha y pega aquí, en esta orilla, su puntuación es muy baja. ¿Cuál sería la puntuación más alta? La que da en el centro. Si la flecha, su instrucción da en el centro, tiene una calificación de 100 puntos o 10 puntos dependiendo. Si numeramos de afuera hacia adentro, afuera es el 1, 2, 3, 4, 5 hasta que llegue al centro, 10. O si usted suma de afuera hacia adentro, 10, 20, 30, 40, 100, el centro. Nuestra puntuación tiene que dar el 100%. Dice así, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de estos días, dice Yahuwah, pondré mi Torah en sus mentes y en sus corazones lo escribiré. Yo seré su creador y ellos serán mi pueblo. ¿Qué es lo que está intentando hacer Yahuwah? Va a lanzar su flecha, su instrucción, su dardo, y lo va a poner en el corazón, aquí en el corazón. Donde está usted, su corazón, ahí va a estar esa instrucción de Yahuwah. Nos va a enseñar su Torah, su palabra, la va a poner en nuestras mentes, ya no como una traducción, que le quitaron palabras, lo mutilaron, le cambiaron otros nombres. Cuando nosotros somos guiados por la religión, entonces no vamos a dar en el blanco. Vamos a tener quizá una puntuación de la orilla, de 10, de 20 posiblemente, o quizá la flecha se pase de largo, porque no dio en ningún lado, se fue la flecha, no dio en el blanco. La religión ha intentado guiarnos, pero no ha logrado. No vamos a dar en el blanco, en el centro. Entonces vamos a conocer una palabra diluida, algo que está rebajada, mal traducida, mutilada, con intereses personales mismos del hombre. El hombre, hace mucho tiempo yo leí unas revistas, unos libros de un hombre que era un sacerdote jesuita llamado Alberto, no recuerdo su apellido, pero era un ex sacerdote jesuita, y él contaba él su testimonio, que él había sido enviado por parte de Roma para crear religiones evangélicas y confundirlos, que ellos tengan mentiras, que ellos tengan otra disposición. El mismo Vaticano, la misma Iglesia Católica, se ha inventado muchas religiones cristianas. Adventistas, Séptimo Día, muchísimas religiones, muchísimas. Esto usted se sorprendería, si usted es cristiano evangélico, que posiblemente la suya sea una sucursal, una matriz de la misma Iglesia Católica. Es lo mismo, que usted quizá no se ha dado cuenta, no ha investigado.
Si usted investigara, se dará cuenta que la misma raíz o matriz viene de la Iglesia Católica, del cual usted en un día estuvo dispuesto a ya no contaminarse, pero de usted depende si usted quiere seguir investigando. Muchas veces nos entregaron Biblias, Dios habla hoy, latinoamericana, la Reina Valera, muchísimas, y han sido rebajadas. Para eso quiero darles un ejemplo, cómo es que el Torá de Yahuwah tiene que ser 100% original, traducir del hebreo al español, que esto es lo que yo comparto con ustedes, buscar cuál es su raíz, cuál es el significado, la esencia misma de la palabra hebrea, para poder hablarla, transmitirla en el lenguaje español. Aquí tengo unos utensilios, unas copas, unos vasos de vidrio. Quiero que usted lo vea. Son 3 niveles. Aquí hay un vaso, una copita, un tequilero. Aquí tenemos otro vaso diferente y otra copa. Los voy a poner una encima de la otra. Así como usted vio aquí formando una pirámide o una... Quiero que usted lo vea. Miren, no se ve. Pero ya les mostré. Aquí sí se ve. Miren. 3 partes. Lo voy a poner sobre esta base, que es un recipiente donde va a caer lo que voy a poner. Y compré algo. Miren, esta es una coquita, posiblemente en su país no las vendan así, pero aquí en México sí las venden. Quiero que usted vea esto que voy a hacer. El centro de aquí no es la parte de su corazón, es la parte externa, la parte exterior, lo que está a la orilla. La parte que está en su corazón, la parte dentro de su corazón viene siendo este recipiente, que es lo último que nosotros vamos vean que es nueva. Hace años que yo ya no tomo esto. Quiero que usted vea. Voy a poner esto aquí. Y vean lo que va a pasar. Se llena la parte de aquí de arriba y comienza a pasar al siguiente nivel. ¿Ya vieron? Una vez que se termina de llenar el segundo nivel, pasa al tercer nivel. Una vez que pasa al tercer nivel, entonces se va a derramar aquí está. Así es como nosotros nos contaminamos con Elohim, con los dioses del mundo, con las religiones que hay en el mundo. Nosotros no nos damos cuenta. Nos enseñaron una escritura, una palabra, una Biblia completamente cambiada. Por esa razón nosotros no podemos discutir o tener un encuentro con un judío, porque el judío conoce sus raíces, conoce la palabra, la etimología, pero ellos no pueden ni conocen a Yahushua, a Jesús, a Yahshua, a Yeshua, con el nombre que usted le conoce. Ahora aquí tengo yo una jarra, un recipiente con agua limpia. ¿Qué es lo que va a pasar? Si yo comienzo a echar el Torá de Yahuwah, la palabra que es lo que dice, lo vimos en la enseñanza de Yohanan Hamadbel, que Yohanan le dice, yo no soy el Moshiach, yo no soy el que tiene que venir, yo soy uno que vengo a preparar el camino, anunciar que Él es el que viene. ¿Cuál es la señal? Si veo, el que me envió me dijo, al que veas reposar sobre él como una paloma, entonces Él es el que va a hacer inmersión con la Ruach HaKadosh y con fuego. Miren lo que pasa con esta agua. Cuando nosotros comenzamos a vertir el verdadero Torah de Yahuwah, se va purificando. Si ustedes se dan cuenta, la parte superior ya está más clara. Así es en nuestra vida. Y cada vez se va limpiando, se va limpiando, se va limpiando. Un nivel a otro, y nuestro corazón
se va purificando. Eso es lo que hace el Torah de Yahuwah. Nos purifica, nos cambia, nos transforma completamente nuestra vida. No quiere decir que yo, que ya estoy escudriñando el Torah de Yahuwah en hebreo, ya estoy completamente limpio. Tengo muchísimas cosas en mi vida que aún tengo que cambiar. No yo. La Ruach HaKodesh va cambiando mi corazón. Ahora quiero mostrarle cómo se ve cada nivel. Va cambiando completamente de color. ¿Se da cuenta? Cada vez el nivel es un poquito más oscuro, pero se va haciendo limpio. Se va purificando. Se va limpiando nuestro corazón. Déjenme mover esto. Este ejemplo que usted acaba de ver, era necesario que usted lo viera. Yo una vez le dije, mis enseñanzas son enseñanzas para niños. Me gusta ser didáctico. Me gusta dar ejemplos que se nos van a grabar en nuestra vida y nunca más se nos van a borrar. Era necesario que usted lo viera, porque era necesario que usted comprendiera la diferencia que hace el Torah de Yahuwah en nuestra vida a la religión que ha hecho nuestra vida desde el principio. Yo una vez crecí, me bauticé, me bautizaron, más bien mi mamá, mis papás me bautizaron en la iglesia católica, hice mis sacramentos, mi bautizo, mi confirmación, mi primera comunión, pero un día, cuando yo tenía 17 años, en aquel entonces, yo conocí a una joven que a mí me gustaba muchísimo. Posteriormente, ella fue mi esposa, mi primera esposa. Ella me habló, me compartió del nombre de Jesús. Yo me convertí en cristiano y era tan maravilloso. Yo estaba tan impactado de ver lo que estaba haciendo en mi vida. Yo estaba enamorado. Me convertí en misionero. Compartía yo en las calles con mi guitarra. En los autobuses, en el transporte público, me subía, cantaba una canción, 2 canciones y comenzaba a hablar el nombre de Jesús. Iba yo a visitar a los presos. Cada semana, un día a la semana teníamos una visita. Iba yo a visitar al grupo de Alcohólicos Anónimos. Ahí llevaba yo con mi guitarra, otra persona llevaba la palabra y ahí iba. Íbamos a misiones cada año. Íbamos a misiones, diferentes pueblos aquí en México. Íbamos y llevábamos la palabra, llevábamos un equipo de sonido, llevábamos payasitos, llevábamos mimos y compartíamos la palabra, la Biblia. Desde que yo tenía 17 años, yo estudié para ser un pastor, no logré el nombramiento, recibí la capacitación, pero no recibí el nombramiento. En muchos lugares, yo dije, quizá en algún momento algo me falte. Posteriormente, cuando yo me casé, me vine a vivir a Guadalajara como misionero. Trabajaba yo 24 horas como misionero en una comunidad de niños de escasos recursos. Niños pobres. Nuevamente llevaba lo mismo. Enseñábamos la Biblia. Cuando yo fui cambiado, trasladado por causa de mi trabajo, yo trabajaba arreglando aviones como mecánico de aviación para una aerolínea aquí en México, la más grande, y una aerolínea de Estados Unidos, la más grande. Ahí, una ocasión yo vi un video del rabino Natán que hablaba, Caín no es hijo de Adán. Yo quedé impactado por esa enseñanza, porque se estaba hablando la verdad. Cuando yo comencé a ver eso, estuve investigando, ver qué era lo que había más que yo no sabía, que yo no había visto en las escuelas bíblicas, y por qué el nombre de Yahuwah, por qué el nombre de Yahushua. Decía, pues nada más le cambia uno el nombre y ya, no pasa nada. Pero cuando comencé a descubrir que esa verdad no había sido encubierta a mis ojos, sino que el mismo Yahuwah me estaba permitiendo ver, yo tenía que tomar una decisión. Y mi decisión fue dejar completamente todo el cristianismo
por causa de que Yahuwah estaba tocando mi vida. No cabía duda que era Yahuwah. No había duda porque en su palabra está todo lo que yo ya conocía, todo lo que yo había aprendido, ahora lo podía yo ver de una manera más clara. Exactamente como sucede con esto. Muy exactamente. Muchas de las escrituras fueron aclaradas por causa del verdadero Torah. Comencé a interesarme, a involucrarme, a aprender las letras hebreas, a tratar de conocer esta verdad. Y gran sorpresa me llevé. Descubrir toda esta verdad. El entendimiento de las escrituras ahora se abren de una manera sobrenatural, impactante. Mis hijos, tengo hijos, mis hijos mayores, la mamá de mis hijos, mi propia mamá y algunos hermanos de mi propia sangre, todavía siguen como en la congregación cristiana. No les echo la culpa, porque yo sé que yo no los voy a convencer. Yo mismo estoy convencido que si Yahuwah abrió mi entendimiento, abrió mi corazón, un día también lo va a hacer con ellos. Si ellos están preparados, si todavía no están preparados, siguen participando de los Elohim, quieren no conocer cuáles son las fechas de la celebración del mismo tiempo señalado de Yahuwah, yo ya sé cuándo hago las celebraciones, como está escrito en el Torah. Yo les comento porque ese fue mi pasado y esa fue la vida que yo viví anteriormente. Cuando somos guiados por la religión, entonces no vamos a dar en ningún blanco. En el centro, entonces vamos a conocer una palabra diluida, mal traducida, mutilada, con intereses personales de los hombres para manipular, para engañar, para esconder muchas cosas. ¿Qué sucede con el Am Yisrael, el verdadero pueblo de Israel? Éxodo capítulo 20, verso 1. Y aquí es cuando comienza a hablar de los 10 mandamientos. Habló Yahuwah el Creador todas estas palabras. Y aquí viene el primer mandamiento. Dice el verso 2. Yo soy, y aparece con Anoji, yo soy Yahuwah, Eloheja, tu Creador, quien te sacó de la tierra de Egipto, fuera de la casa de esclavitud. ¿Qué quiere decir Misrayim, Egipto? ¿Qué quiere decir? Casa de esclavitud. Toda Rabá Yahuwah, que me sacó de esa tierra de esclavitud, de la esclavitud de la religión, de la esclavitud de atadura de los nombres que yo no conocía. Misrayim o Egipto es una sombra, un tipo del mundo mundano, es decir, alejados de Yahuwah. También significa alejados del Torah. Por eso, lo que acabo de hacer con el ejemplo, vertir sobre unos recipientes agua, pero agua contaminada, agua que no es de color blanco, sino un color negro, alejados del Torah, pero muy cerca de la religión. Nuevamente, cuando estamos en la religión, andamos por aquí, por la orilla. Practicamos muchas cosas, pero también hacemos muchas cosas del mundo. Practicamos muchas religiones, doctrinas, Elohim, dioses, y por eso hay una gran variedad de nombres. Pero cuando usted conoce el verdadero nombre, usted va al centro, aquí en esta parte, al centro, y de aquí usted sabe que ya no anda de un lado para otro. Comienza a caminar en verdad. Comienza a caminar en los halajot, en los caminos de Yahuwah. Aquí está el centro, mire, aquí. Aquí está el centro, aquí. Cuando anda usted en la religión, aquí. Y le llama Jesús, le llama Yeshua, o Yahoshua, o diferentes nombres. El Salvador, Dios, Jehová, Yahvé, Elohim, el Señor, Hashem, el Eterno, anda por aquí.
Pero cuando usted conoce a Yahuwah, le llama Yahuwah. Ya no le cambia nombres. Ya no anda investigando tantas cosas que nos hacen perder el tiempo. Muy cerca de la religión, muy cerca de prácticas esotéricas, ocultas, místicas, filosóficas, prácticas de hechicería, demoníacas, etcétera, todo lo que está relacionado con el mundo. Mientras más alejados del Torah, nos encontramos más cerca de Misraim, de Egipto. A medida que nos vamos acercando a obedecer sus mandamientos y su Torah, también vamos conociendo su nombre. El Torah le llama Mi Beit Abadín, fuera de la casa de esclavitud. Mi Beit, mi casa, Abadín, de esclavos, de esclavitud. Dentro de esta casa de esclavitud también se encuentra metido el Am Yisrael. Nosotros estamos dentro de las naciones de Egipto, pero tenemos que hacer una diferencia. Quienes se hicieron esclavos por cuanto dejaron de mirar a Yahuwah. La esclavitud que se nos narra en estos capítulos de Éxodo es de sufrimiento, de dolor, de persecución, de maltrato, de matanzas, amenazas, etc. Hoy día todo el Am Yisrael también se vuelve a encontrar en Misraim, en Egipto. Y lo que hemos estado viviendo y veremos en estos tiempos nuevamente es el juicio sobre estos mismos Elohim, para que Yahuwah sea exaltado sobre todo su pueblo y nación. Primero se tiene que dar a conocer a su pueblo, posteriormente a las naciones. Hoy en día su pueblo le llama Yahuwah. Esta es una señal que conocemos su nombre. Hay otros que le llaman Dios, Señor, Jehová, Yahvé, Yahweh, Jesús, Yeshua, Yahshua, Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, y esto es una señal de que todavía no conocen su verdadero nombre. Otros ni siquiera le mencionan, no mencionan ningún nombre, porque ya se les olvidó, o porque perdieron las vocales. Para que le llamen, ellos le siguen llamando el Eterno, Baruch Hu, Elohim, Hashem, Dios. Nuevamente vuelven a la misma suciedad, a la misma agua negra del principio que vimos el ejemplo. En arameo le dicen Elohim, que significa Dios. Oiga lo que dice, esta palabra Elohim no es una palabra hebrea, es una palabra aramea. La palabra aramea o el vocablo arameo es una combinación de hebreo, una mezcla de hebreo con árabe o egipcio. Esto es la palabra Elohim, para dar a conocer a todos los dioses. Yahuwah no quiere que conozcas otros dioses. Yahuwah quiere que conozcas a Yahuwah, que le conozcas a Él y que le sirvas a Él. Esta palabra aramea Elohim, que significa Dios o dioses en plural, en griego le dicen Zeus. Es el mismo. Elohim, Dios, es el mismo. Zeus, en latín, le dicen Deus. Eso quiere decir. En español, nuevamente, esta palabra fea, Dios. Pero es un Elohim. El árabe o los pueblos musulmanes árabes le dicen Alá, que significa maldición. Podemos numerar toda la cantidad de aparentes nombres con que se llaman a su deidad. De hecho, la palabra deidad en cualquier idioma, cultura, país, tiene el mismo significado. Si ustedes se dan cuenta, la gran variedad de supuestos nombres que se nombran en Egipto, donde hay muchísimos dioses, y en el mundo mundano la palabra Dios, o Deus, o Dos, o cualquier nombre que quieran ponerle, es el mismo demonio, el mismo Hasatán, que se hace pasar por creador, pero no existe, ya lo leímos. Yahuwah dice que no existe otro, no hay nadie aparte de mí. Pero no le podemos nombrar, ni siquiera por error, a Yahuwah le podemos nombrar Dios.
Yahuwah es el creador de todas las cosas. Y Él tiene un solo nombre, intransferible, inmodificable, insustituible. Su nombre no se puede cambiar, no se puede modificar. La misma Escritura nos dice que este nombre ha sido dado a los hombres debajo del Shamaín, debajo del cielo, y en ninguno otro hay salvación. Si nos fue dado un solo nombre, ¿por qué entonces le cambiamos? ¿Por qué Hashem? ¿Por qué Dios? ¿Por qué el Eterno? ¿Por qué el Señor? A una deidad o una divinidad se le atribuyen poderes, atributos para dar o hacer milagros, para curar, para muchas cosas. Y esto es lo que vamos a ver en esta enseñanza. Que aún con todos esos poderes y milagros que hagan los Elohim, los dioses, ninguno se puede comparar con Yahuwah. Dice Primera de Corintios, Corintiyá Aleph 10:20. Lamentablemente, o tristemente en otras palabras, aquello que sacrifican los gentiles, Hagoyim. ¿Quiénes son los gentiles y quiénes son los Goyim? Los pueblos de las naciones. ¿Quiénes son? Los que están aquí, alrededor. De lo cual, si usted es Am Yisrael, no tiene que regresar de donde usted salió. Usted tiene que permanecer aquí en el centro, guardadito, en donde está la mera revelación, la pura revelación de Yahuwah. Aquellos que sacrifican los gentiles, los pueblos, las naciones, es decir, los de Egipto, los de Mizrayim, a los demonios, ellos los sacrifican. Si usted se había ofendido con lo que yo había dicho, que estos nombres no eran los nombres que Yahuwah había permitido para que conociéramos, aquí el Rabino Shaul está diciendo que lo que sacrifican todos los pueblos, lo están sacrificando a los demonios. Lea su escritura, si usted es cristiano y posiblemente esté molesto conmigo. Lea lo que ahí dice. Están sacrificando a los demonios y no a Yahuwah el Creador. Y no es mi deseo que llegaran a estar ustedes unidos con los demonios, atados, amarrados. 21. No podemos beber del vaso, de la copa, del kiddush de Yahuwah, ni del vaso de los demonios. Es decir, no podemos comer en el mismo plato. Si usted le gusta comer del mismo plato donde fue sacrificado algo para un demonio, usted no puede beber agua del mismo vaso o vino del mismo vaso. No puede comer comida en un plato y dárselo a un animal, a un perro, a un gato que coma de ahí y después usted coma de ahí. Si a usted le gusta hacer eso, posiblemente esté compartiendo con alguien, no en el sentido del alimento, sino compartir la misma saliva, los mismos bichos, microorganismos, parásitos, con un animal, con un perro, por ejemplo. No nos podemos unir, dice la Escritura, de la mesa, no podemos participar de la mesa de Yahuwah, ni mucho menos de la mesa de los demonios. Eso es hablar de las 10 plagas de Mizrayim, de Egipto. No podemos participar. Devarim, Deuteronomio capítulo 32, verso 17. Sacrificaron a los demonios. Aquí está el fundamento y la base. No a Yahuwah el Creador, a dioses, a Elohim, que no conocieron, nuevos dioses recién aparecidos, por los cuales no se estremecieron sus padres. Éxodo 12, 12. Pasaré por la tierra de Egipto esta noche y heriré, es decir, la palabra bejiqueti, herir, golpear, matar a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de hombre como de bestia, como de animales, sobre todos los dioses de Egipto, y esto es lo importante, golpearé
sobre todos los dioses de Egipto ejecutaré juicio. ¿Quién lo dice? Yo, Yahuwah, Ani, Yahuwah. Verso 13. Y será la sangre para ti una señal en las casas donde habiten ustedes. Cuando veas la sangre, pasaré sobre ustedes, pasaré. No caerá en ti la plaga para destruirte. Cuando golpee, cuando hiera la tierra en Egipto. Yitro, el esposo de Moisés, recibió las palabras de Moshe Rabbeinu, o Yetro, y de todo lo que había sucedido en cuanto a la salida del pueblo de Israel de Egipto. Estas fueron las palabras cuando se encuentra Yetro con su yerno Moisés, que lleva a su esposa y a sus 2 hijos. Dice Éxodo capítulo 18, verso 11. En ese tiempo supe que más grande es Yahuwah que todos los Elohim, que todos los dioses. Pues aquello con que se ensoberbecieron, es decir, se portaron con orgullo, recayó sobre ellos mismos. ¿Qué fue lo que recayó sobre ellos mismos? Sus mismos dioses, sus mismos Elohim. Sobre de ellos vino ese juicio. No solamente para los dioses de Egipto, sino para aquellos mismos que estaban adorando a esos dioses. Yo he hablado de Yitro, o Reuel también, que aparece con Faraón dando un consejo por causa de los israelitas que se habían multiplicado. Si usted quiere saber por qué esta traducción que acabo de leer no dice lo mismo que en su escritura, de que ahora sé, muchas escrituras le pusieron aquí, ahora sé que Yahuwah es más grande que todos los Elohim, pero Yitro ya lo sabía desde hace mucho tiempo. Usted puede leer en el Sefer Yashar capítulo 67 y capítulos 77 y 78 cómo Yitro o Reuel defiende al pueblo de Israel. Y él mismo se lleva la vara y la clava en su casa, en un jardín, lo pone en medio hasta que viene Moisés y él toma esa vara. Y con esa vara es con la que ejerce autoridad sobre Faraón y lleva a cabo todos los milagros. Aquí está mi varita. Fue clavada en el centro de ese jardín, Moisés la toma y con esa vara, ese cayado que llevaba Moisés, con eso hacía todos los milagros. Golpeaba el agua, golpeaba el río, golpeaba la tierra, salían piojos. Aquí fue donde se llevó a cabo toda la manifestación. Quiere decir que Yitro ya conocía quién era Yahuwah. Y la escritura dice que él era el Cojén. Era un Cojén de Madián. Pero en Madián, él conocía a Yahuwah. Números Bamidbar capítulo 33 verso 4. Mientras que los egipcios estaban aterrados, a quienes habían sido golpeados o muertos por Yahuwah, entre ellos todos los primogénitos, y también contra sus dioses que había ejecutado Yahuwah juicios. Yahuwah les enseñaría una lección no solo a los egipcios, sino también a los israelitas, que para aquel entonces ya habían estado en Egipto por varias generaciones. Se habían apartado del Torá de sus antepasados, de sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, y se habían empapado completamente de la cultura y de las religiones egipcias. La cultura egipcia era muy idólatra, adoraba una multitud de dioses y de diosas. Se creía que muchos de ellos tomaban la forma de animales, así que los egipcios consideraban que las vacas, los carneros, los perros, los gatos, los cocodrilos, las cobras, las serpientes, las ranas y varios insectos y aves eran sagradas para ellos. Para su representación usaban el cuerpo humano con una cabeza de alguna de estas especies animales o incluso con astros, como el sol, la luna
y las estrellas. Yahuwah hizo juicio sobre todos esos dioses que había en Egipto. A él no le interesaba solamente su pueblo Israel. Y mostrarles quién era verdaderamente Yahuwah, mostrarles su poder, mostrarles quién es. Vamos a leer Yirmiyahu, Jeremías capítulo 44, verso 8. Porque ustedes continúan provocándome con las obras de sus manos. Hace esta pregunta Yahuwah. ¿Por qué ustedes continúan provocándome con la obra de sus manos, quemando incienso a diferentes dioses en la tierra de Egipto, en la cual tú has entrado allí con la intención de exterminar ustedes mismos y convertirse en maldición y burla de todas las naciones de la tierra? Yahuwah es muy claro y dice, ¿por qué continúas provocándome? ¿Por qué sigues haciendo esto o aquello? ¿Por qué? Porque verdaderamente nosotros tenemos que conocer quién es Yahuwah. Debemos de escuchar y obedecer su Torah, su palabra, conocer sus tiempos señalados, sus moedim, sus fiestas, sus celebraciones, y debemos celebrarlas todo el tiempo. Una señal que yo les puedo asegurar, en el cual al cristiano, al evangélico, incluso al mesiánico, que todavía siguen guardando, el mesiánico sigue guardando Shabbat en sábado, y Shabbat no quiere decir sábado. Tenemos que celebrar las Moedim, los tiempos señalados, de acuerdo a lo que Él nos puso en su escritura. Vamos ahora sí a hablar sobre las 10 plagas. La primera, la conversión del agua en sangre. Moisés y Aarón se presentaron delante de Faraón y de todos aquellos de su corte quienes estaban saliendo al río después del baño del Faraón. Siguiendo las instrucciones de Yahuwah, Aarón extendió su vara con la misma que había convertido en serpiente, tocó el agua, no sin antes haberle solicitado a Faraón la libertad de los esclavos hebreos. El agua se tornó de color rojo y comenzó a extender con un aroma, un hedor, ya que se había convertido en una aparente sangre, por lo que no era posible beber esa agua a causa de la muerte de las especies que vivían ahí. La plaga afectó todas las fuentes de agua que había en el país. Incluso el agua que ellos tenían en su casa para beber se había convertido en sangre. Sus pozos, todo lo que había, se había convertido en un desastre ecológico que había traído, por causa de cerrar su corazón, el mismo Faraón. Esta plaga de sangre hirió a muchos de los dioses que tenía. Entre ellos había un dios pez, Hadmeit, que cuidaba todas las especies dentro del misma agua y era un juicio para esos Elohim. Esta plaga vendría a ser una venganza de parte de Yahuwah sobre la muerte de los varones hebreos que habían sido arrojados al Nilo. Esta plaga buscaba humillar al mismo Faraón, ya que según estas interpretaciones, el mismo Faraón se decía que él era divino, que él era el mismo Dios, y hacía sus necesidades, es decir, sus necesidades fisiológicas dentro del río para que no vieran que él también iba al baño o tenía necesidad de defecar. Pero para tener una apariencia delante de todos los humanos, de decir, pues Faraón no va al baño, no tiene un lugar, él no le pasa nada. De acuerdo al Torah, la plaga que se conoce como dam o sangre es también un símbolo de redención. La sangre simboliza calor, emoción y alegría, mientras que el agua simboliza lo contrario. Vendría a ser el cambio de la apatía a la amargura, a la alegría y a la exaltación. Se configuraba entonces el primer paso para la libertad del alma de las barreras o misrayim.
La segunda plaga de las ranas, pasados los días después de la sangre, convertido el agua en sangre, Moisés le dijo a Faraón: el río expulsará ranas y los anfibios invadirán las casas de los aposentos de los palacios, y cundirán en todo el país sin distinción de ricos ni pobres. Los hechiceros replicaron también esta señal. Una vez que las ranas cubrieron todo el país, Faraón les imploró a Moisés y Aarón que intercedieran por él y sus ciudadanos delante de Yahuwah, y ellos al día siguiente tuvieron que interceder para terminar con estas plagas. Cuando se consumó la oración, Yahuwah mató a todas las ranas que estaban en el río, ya que en el relato deja muy en claro que las ranas dentro del río quedarían indemnes, ahí como algo apestoso. Muertos los anfibios, los egipcios los acumularon y esto produjo que se desatara una pestilencia. Sin embargo, cuando terminó la invasión y Faraón reconsideró sus intenciones y se negó a reconocer sus demandas de no dejar salir al pueblo de Israel. Con esta plaga, Yahuwah puso a los egipcios en un dilema moral, ya que las ranas eran sagradas para los egipcios. Matar a una de ellas, aunque fuera por un accidente, acarreaba una sentencia de muerte para ellos. De esa manera que los egipcios estaban imposibilitados, de acuerdo con esta visión, de mover o agredir a los anfibios. Esta plaga se llamaba Sefardea, de las ranas. Esta visión indica que las ranas invadieron primero el palacio de Faraón, luego a las casas, campos de los egipcios, como una respuesta al poco interés de Faraón que había prestado a la primera plaga, ya que a él no le había afectado. La tercera plaga, los piojos o mosquitos y mosquitos que había. Al haber traicionado el Faraón su sorpresa, Moisés y Aarón volvieron a realizar prodigios. Por mandatos de Yahuwah, Moisés ordenó a su Aarón que golpeara el polvo de Egipto para que se convirtiera en piojos y mosquitos, y desde Faraón, animales y todo ser vivo en Egipto tenía comezón. Se rascaban hasta casi arrancarse la piel. Los hechiceros reales no pudieron replicar esta plaga como las dos anteriores que había provocado por mano de Moshe y de Aarón. Esta plaga de los piojos, llamados quinín, de acuerdo con esta visión, los quinín eran literalmente piojos. Al haber piojos en los cuerpos de los sacerdotes, estos quedaban impuros para su servicio. En este caso no hubo advertencia previa al Faraón. El hecho de que los hechiceros hayan afirmado que la plaga era obra del dedo de Yahuwah, esta es una manera de decir que la plaga era el resultado de una fuerza omnipotente de parte de Yahuwah. ¿Qué es lo que está haciendo Yahuwah? Mostrar el poder y autoridad que tiene Yahuwah sobre los Elohim, sobre los dioses de Egipto. La cuarta plaga, las moscas. El Torá enfatiza en los arob, que significa mezcla o enjambres, solo fueron encontrados contra los egipcios. Esto no afectó a la tierra de Gosén, donde vivían los israelitas. Faraón le pidió a Moisés eliminar esta plaga, prometió permitir la libertad de los israelitas. Sin embargo, después de que esta plaga se fue, Yahuwah endureció el corazón de Faraón y rehusó mantener su propia promesa. La quinta plaga, la peste del ganado. Una terrible peste que exterminó el ganado egipcio, ya fueran caballos, burros, camellos, vacas, ovejas, cabras, animales domésticos de los nobles. El ganado israelita, una vez más, no fue tocado, no sufrió ningún daño, debido a que Yahuwah había protegido todo ese lugar. De nuevo Faraón endureció su corazón una vez más, no quería liberar a los israelitas. La sexta plaga, úlceras o salpullido, una enfermedad cutánea que suele traducirse como úlceras o salpullido.
Yahuwá le dijo a Moisés y Aarón que cada uno que tomara 2 puñados de hollín de un horno, y Moisés dispersó, lo aventó hacia el aire en presencia del faraón. El hollín provocó úlceras en todo el pueblo de Egipto y sobre el ganado egipcio. Los hechiceros egipcios resultaron afectados junto con todos los demás y murieron sin poder sanarse, mucho menos el resto de Egipto. Pero ninguna de las plagas tocó a los hebreos. Esto es impactante porque todo lo que va a venir alrededor de estos últimos tiempos, si nosotros estamos metidos con Yahuwá, ninguna de las cosas que sucedan a nuestro alrededor nos va a tocar. Esta es la confianza que todo el Am Yisrael debe tener en Yahuwá. Si usted está mirando noticias, información de afuera, está oyendo las noticias del fin, y que va a suceder esto y que va a suceder aquello, y usted pierde la emuná en Yahuwá, seguramente va a ser afectado. Séptima plaga, lluvia de fuego y granizo. Una destructiva tormenta. Yahuwá le dijo a Moisés que levantara su vara hacia el Shamaín, hacia el cielo. Momento en el cual la tormenta comenzó. Era incluso más sobrenatural que las plagas anteriores. Una poderosa lluvia de granizo mezclada con fuego. La tormenta dañó gravemente a los huertos, cultivos egipcios, así como a las personas y al ganado. Hoy en día, usted ya sabe que quieren quitar comer la carne natural, la carne animal de vaca, de ternera, y en algunos países ya les están exigiendo sacrificarlas para que el hombre pueda comer esa carne sintética que ya están vendiendo. Vea cómo se está cumpliendo estas plagas a nuestro alrededor. Destruyendo cultivos. Hay un hombre en Estados Unidos que compró muchos terrenos, muchos lugares donde hay sembradíos, y destruyeron todo lo que había sembrado. ¿Para qué? Para que haya hambre en toda la tierra del mundo, en todo el mundo. Vea lo que está sucediendo en Europa. Los granjeros, los ganaderos, aquellos que trabajan la tierra están en constante protesta. ¿Por qué? Quieren destruir todo eso. Usted tiene que darse cuenta que las 10 plagas son para traer un juicio sobre los Elohim y también sobre los egipcios que siguen adorando esos Elohim. Pero si usted no se aparta, no se suelta de Yahuwá, a usted no le va a suceder nada, absolutamente nada. Aquí claramente nosotros lo podemos ver. Todo esto sucedió como un dominio de parte de Yahuwá sobre el mundo. La lluvia se detuvo tan pronto como Moisés comenzó a hacer una oración a Yahuwá. Sin embargo, después de esta tormenta, Faraón nuevamente endureció su corazón y se negó a mantener su promesa. Octava plaga, langosta y saltamontes. Langostas y saltamontes. Antes de la plaga, Moisés acudió al faraón y le advirtió de la inminente plaga de las langostas. Los funcionarios suplicaron al faraón que permitiera que los israelitas fueran libres, ya que iban a sufrir los efectos devastadores de una plaga de langostas. Pero este aún era renuente a ceder. El orador propuso entonces un compromiso. Los hombres israelitas serían autorizados a marcharse, mientras que las mujeres y niños y su ganado se quedaran en Egipto. Moisés demandó que cada persona, animal, se tenía que salir, para que luego Faraón se negó. Yahuwá entonces le dijo a Moisés que levantara su vara sobre Egipto y recogió un viento del este. El viento se mantuvo hasta el día siguiente, trayendo un enjambre de langostas. La nube cubrió el cielo, arrojó sombras sobre Egipto, consumió el resto de los cultivos egipcios, acabando con todos los árboles y las plantas. Faraón volvió a pedirle a Moisés que eliminara esa plaga y se comprometió a permitir que todos los israelitas pudieran servir a Yahuwá en el desierto. La plaga desapareció, pero de nuevo no permitió que el pueblo de Israel pudiera salir. Novena plaga,
la plaga de las tinieblas. La 9ª plaga, Yahuwah le dijo a Moisés que estirara sus manos al cielo para que la oscuridad cayera sobre Egipto. Esta oscuridad era tan espesa que los egipcios podían sentirla físicamente. 3 días nadie podía ver a su vecino sin moverse de su lugar. En cambio, en todas las casas de los israelitas había luz. Yahushua HaMashiach, en el libro de Juan, capítulo 1, nos dice que Él es la luz. Si usted se da cuenta, usted revisa así, a una simple revisión general alrededor del mundo, usted se va a dar cuenta que ya se cumplieron todas estas. Todas estas plagas ya se cumplieron. Bueno, a excepción, en este caso para México y Estados Unidos, que el día 8 de abril vamos a tener un eclipse solar. Aquí podemos ver que hay una manifestación de esto que está sucediendo. Podemos tomarlo como una señal, como un símbolo, o quizá esto se va a extender todavía más. Todavía falta más señales. Falta que se manifieste el hijo de pecado. Falta que se manifieste aquel que se revela en contra del Torah de Yahuwah. La 10ª plaga y última, la muerte de los primogénitos en Egipto. La 10ª y última de las plagas fue la muerte de todos los primogénitos de Egipto. Yahuwah ordenó a los hebreos marcar sus puertas en los dinteles con la sangre de un cordero, ya que de esta forma no entraría el querub, el ángel de la muerte, en sus casas para matar a los primogénitos, todo mientras el pueblo hebreo cenaba lejem sin levadura. ¿Qué quiere decir lejem, pan sin levadura? Sin religión. Aquí es donde muchos que se encontraban adorando Elohim, que se encuentran aquí en la orilla, posiblemente van a estar con esta situación de... Usted se va a dar cuenta que el cristiano no sabe cuándo es Pesach. Celebra Pascua, la misma fecha que los católicos celebran Pascua. Ellos llevan el mismo calendario. Quizá no llevan la Navidad igual, pero algunos sí, el 24 de diciembre, celebrando Navidad. Y todas las fiestas que llevan los católicos. El mismo cristiano evangélico lo lleva. La muerte en Gosén, para comenzar esta nueva misión, no actuó por causa del cordero, que había de esa señal una sangre en los dinteles de la puerta. Continuó su avance por Egipto y no había ninguna puerta marcada con la sangre del cordero. Entonces entraba el ángel de la muerte y moría todo primogénito de los egipcios, incluyendo el hijo de Faraón, heredero al trono. Hubo llanto en todo Egipto, y ese fue el golpe más duro para la civilización egipcia. Fue la plaga que finalmente convenció al Faraón que había de liberar a los hebreos sin cambiar la decisión. Después de que ya habían salido, se arrepintió, fue en busca de ellos, detrás del pueblo hebreo, con un ejército que había atajado, con un ejército que había salido dispuesto para matar a todo israelita. Yahuwah no lo permitió. Yahuwah puso una muralla, una nube, para que dividiera completamente a los egipcios del pueblo de Israel que iba a cruzar rumbo a la tierra prometida. Nosotros tenemos que recordar que estamos rumbo a la celebración de Pesach. Primero tenemos que comenzar el año nuevo. Estamos ya prácticamente a finalizar este mes número 13. Inmediatamente después entramos a la celebración del año nuevo, y de ahí, en el día 14, nosotros tenemos que celebrar Pesach. Pesach tenemos que llevar a cabo. Hasta aquí esta enseñanza, hasta aquí esta instrucción del Torah de Yahuwah y los Elohim, los dioses de Mizraim. Quiero compartir por último esta lectura, Isaías capítulo 43, del 8 al 13. Traigan al pueblo
que está ciego, pero tiene ojos, también los sordos que tienen oídos. Todas las naciones están juntas, reunidas, príncipes serán congregados de ellas. ¿Quién entre ellos puede proclamar esto y revelar lo que sucedió en el pasado? Que traigan sus testigos para que se justifiquen así, para que otros, al oír, puedan decir, esto es verdad. Ustedes son mis testigos. Yo soy testigo, dice Yahuwah, y mi siervo, quien he escogido, para que puedas conocer y creer y entiendas que yo soy Yahuwah. Ningún Elohim se ha producido antes de mí, ni tampoco habrá ninguno después de mí. Impactante este verso 11. Yo, Anojí, yo soy Yahuwah, y no hay aparte de mí salvación. Moshiach. Yo he declarado, salvado y proclamado, no un ger, no un extraño entre ustedes. Por lo tanto, ustedes son mis testigos, dice Yahuwah. Yo soy Yahuwah Elohei. Desde que comenzaron los días, yo he sido Yahuwah Elohei, el Creador. Nadie se puede librar de mi mano. Cuando yo obro, ¿quién los puede rescatar? Katuha Torah. Yahuwah les bendiga, Yahuwah haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Shalom Aleichem, Am Yisrael, Samea Rosh Chodesh, para aquellos que todavía van a ver este video más tarde, y todas las Moedim, porque aquí nosotros comenzamos un año nuevo. En el Rosh Chodesh vamos a iniciar un año nuevo y comenzamos nuevamente el ciclo anual de las Moedim, de las celebraciones de Yahuwah. Shalom Aleichem, Am Yisrael.